Hola, ¿qué tal? En uno de nuestros últimos vídeos hablamos de la inflación y la deflación y buscando las diferencias os acabé comentando que hay una situación muy peligrosa que se llama hiperinflación. Pues bien, después de la Primera Guerra Mundial en Alemania sucedió esta hiperinflación y en este vídeo del canal venimos a explicar ese caso para entender mejor lo que es la hiperinflación. Comenzamos. Como os digo, vamos a conocer en profundidad la hiperinflación, pero sobre todo lo que vamos a hacer es conocer ese caso de Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Si queréis saber más sobre inflación, deflación, conocer las diferencias y demás, podéis ir rápidamente al vídeo que hicimos, hace muy poquito, precisamente hablando de la diferencia entre la inflación y la deflación. Bueno, la cuestión es que en ese vídeo dejamos ahí al final como con misterio, pues poder hablar algún día sobre casos en los que la inflación ha llegado a unos límites, bueno, pues que ya no son ni controlables. Y en este caso hablamos de la hiperinflación. Recordad que la inflación es básicamente una subida de precios. La hiperinflación, como podéis imaginar, es una subida repentina, masiva. Y eso ocurrió en Alemania tras la firma del Tratado de Versalles. En concreto, tras esa Primera Guerra Mundial que Alemania pierde y que los aliados le obligan a firmar un tratado, digamos, un poco exagerado en cuanto a las multas económicas, reducción de ejército, pérdida de territorio, etc. Bueno, pues Alemania se ve abocada a una crisis, por un lado social, más allá del malestar de haber perdido la guerra, etcétera, pero sobre todo también económica, bueno, pues un par de crisis muy graves. Además, al haber reconocido en ese tratado ser la responsable de, bueno, pues de la guerra y de las pérdidas que se han causado, las deudas que tiene Alemania en ese momento son enormes y esas deudas hay que pagarlas. Bueno, hay que decir que a inicios de los años 20 un dólar americano se cambiaba por 12 marcos y en cuestión de pocos meses, por no decir poquísimos años, pasaba de los 12 marcos a 3.100 marcos. Esto es lo que llamamos hiperinflación, o digamos que es una forma de medir esta hiperinflación. Pero la hiperinflación es mucho más y sobre todo lo que vamos a ver son las consecuencias, porque realmente cuando un país tiene una hiperinflación, porque ya lo dijimos en el otro vídeo, inflación, un crecimiento de los precios a un 2%, un 3%, bueno, se puede controlar, no hay problema. Hiperinflación, estamos hablando de situaciones mucho más graves. Y hablamos, como digo, de una situación en la que tenemos que irnos más de 100 años atrás. Hablamos del Tratado de Versalles, hablamos de la paz que ponía fin a la Primera Guerra Mundial en 1919. Los aliados, ya sabéis, Francia, el Reino Unido, la Unión Soviética, obligan a Alemania a firmar un tratado de paz que se presumía casi inasumible. Por cierto, si queréis más detalles sobre ese tratado de Versalles, recordad que también tenemos otro vídeo, en este caso más histórico, hablando de la parte más política y de lo que fue la Primera Guerra Mundial. La cuestión es que Alemania se ve obligada, también por la situación que tenía, haber perdido la guerra, a firmar ese tratado. Ese tratado, además de, bueno, pues una reducción en cuanto al volumen de su ejército, cesiones y pérdidas de territorio, porque todo eso al final también cuenta a la hora de generar dinero, por decirlo así. Bueno, pues una de las cuestiones, lo decíamos antes, es que Alemania asumía que era la principal culpable de la guerra. Por tanto, tenía que pagar las facturas que había dejado la guerra. En concreto, se comprometía al pago de 132.000 millones de marcos alemanes. Eso, si lo traducimos a día de hoy, serían unos 445.000 millones de dólares. Es decir, una cantidad astronómica. A día de hoy, imaginaros para un país, en este caso Alemania, que ha salido derrotada de la Primera Guerra Mundial, que incluso los victoriosos tenían mucho que reparar y les hubiese costado. Pero imaginaros si hablamos de un país que encima ha sido derrotado en esa Primera Guerra Mundial. La situación era insostenible, no había capacidad de pago. Alemania no tenía tanto dinero, es decir, ni vendiendo todo lo que tuviese, por simplificar mucho la cuestión, no podía hacer frente a todo el pago de la multa. ¿Qué es lo que hizo Alemania? Bueno, pues desde que supo la multa que tenía que pagar, desde 1919, Alemania empezó a imprimir mucho dinero, muchos marcos, porque claro, si me pides 132.000 millones de marcos alemanes, claro, la primera bombilla que se les enciende en la cabeza a los alemanes es, pues vamos a hincharnos a imprimir marcos para poder acabar pagando esta multa. Aquí sucedieron dos cosas. La primera y más evidente es que al final incluso algunos países que tenían que recibir esos pagos decidieron que no iban a aceptar marcos alemanes. ¿Por qué?
por la segunda consecuencia que tiene cuando imprimes tanto y tanto dinero. Y es que tu moneda pierde valor. Pierde valor porque hay tanta moneda de repente, tanto billete, no me entendáis moneda como la parte metálica, sino que hay tanta cantidad de marcos alemanes en este caso, que se pierde el valor. El valor quiere decir que, por ponerlo fácil, en una panadería, cuando uno va a comprar el pan, al ver que se está llenando los bancos, los bolsillos, por decirlo así, de tantos marcos alemanes, sin una explicación, sin que esté creciendo la economía, etcétera, bueno, pues en esa panadería el pan cada día cuesta algo más caro que antes. ¿Por qué? Porque como la moneda está perdiendo valor, lo que tienes que hacer es cada vez cobrar más. Yo qué sé, pues si un día valía un marco el pan, pues de repente vale 5 o vale 10, ¿vale? La situación era, bueno, pues como digo, insostenible. A finales de 1919, hablamos ya de la época de los 2021, el paro en Alemania llegó a superar el 40%, que por cierto, otro día podemos hacer un vídeo para relacionar este incremento del paro y la crisis social en Alemania con el auge de Adolf Hitler y el partido nazi, pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo. Volvemos con los datos, con la parte económica. Si en 1919 tú venías de Estados Unidos y cambiabas y un dólar y te daban 12 marcos alemanes, si viajabas a Alemania en 1922, por ese mismo dólar, con ese mismo dólar, te daban más de 3.000 marcos. Esto es lo que llamamos hiperinflación. Ahora la vamos a definir más y vamos a recordar lo que dijimos en el otro vídeo, pero fijaos cuál era la situación. Además, claro, cuando tú estás en esta situación, estás en crisis y la gente lo sabe. Y tu situación es de tanta debilidad que incluso Francia, una enemiga acérrima de Alemania histórica, no desaprovechó la oportunidad de esa debilidad para plantar cara a Alemania y declararle la guerra, o más que declarar la guerra, directamente atacar la zona del Ruhr, muy rica en minerales. Alemania quiso defenderse porque en realidad eran unos territorios que, ostras, si tengo poco dinero y tengo poca capacidad, si encima me quitan recursos naturales, pues imagínate. Quiso defenderse y para defenderse necesitaba armamento, necesitaba, pues ni que sea, ya no el ejército, que eso son personas, sino pues poder alimentar al ejército, poder llevarlo hasta allí, etc. ¿Y qué se necesitaba para eso? Más dinero. Es decir, por un lado teníamos las multas, por otro teníamos necesidades. Bueno, la cuestión es que estamos imprimiendo tanto dinero que llega la hiperinflación. Si no habéis visto el otro vídeo, recordemos, la hiperinflación es la subida rápida y continuada, es decir, de manera casi exponencial del nivel de precios. Lo que decíamos antes de la barra de pan. Si cada día la barra de pan sube de precio y encima casi se dobla, se triplica o sube incluso muchísimo más, los ciudadanos, ¿qué les pasa? Que no tienen tiempo, no pueden retener el dinero porque no vale nada. Es decir, de nada te sirve si tú ahora tienes 1.000 marcos alemanes en la mano, como si pasa con el euro, con el dólar. Tú tienes ahora 1.000 euros en tu mano, pero sabes que mañana, hoy, con esos 1.000 euros pagas un café. Pero es que a lo mejor mañana no pagas ni siquiera ese café con 1.000 euros. Claro, de nada te sirve tener el dinero guardado porque no vale para nada. Los precios en 1923, lo veis aquí en la pantalla, se habían multiplicado por 14.000. Por 14.000 respecto a antes de la Primera Guerra Mundial, e incluso se emitían billetes de 100.000 millones de marcos. Recordemos que en 1919, si tú ibas con un dólar, te daban 12 marcos. Bueno, pues la situación en 1923 es que los precios se habían multiplicado por 14.000 y se emitían billetes de 100.000 millones de marcos. Creo que este vídeo no lo podríamos acabar si no es enseñando esta fotografía. Esta fotografía fue tomada a un ciudadano alemán que decidió empapelar las paredes de su casa con billetes de marcos alemanes, algunos de 1.000, como lo estáis viendo en la parte superior de la imagen. La cuestión es que al ser preguntado, este alemán decía que le salía más barato hacer esto que comprar papel pintado. Ya sabéis, el típico papel pintado que ponen algunas personas en las paredes, ¿no? Para, en vez de pintar las paredes, se pone papel pintado. Bueno, por lo que decía este ciudadano es que con la subida de precios, con la hiperinflación alemana, le salía más barato usar los billetes de marcos para empapelar la pared que ir al sitio donde vendiesen ese papel pintado y pagar el precio del papel pintado. Me parece como una buena manera de cerrar este vídeo y un buen ejemplo de lo que es esto de la hiperinflación. Como digo, la hiperinflación es esta subida masiva, casi exponencial y en un
corto periodo de tiempo de los precios, como hemos visto en Alemania, en 1923 habían crecido un 14.000, es decir, 14.000 veces el precio de 1919, en poquísimos años tras esta crisis, y luego la que vino a Alemania, que obviamente todo esto se pudo controlar con el tiempo. La cuestión es que hemos visto un poquito más sobre la hiperinflación. Si lo que buscáis es más la teoría sobre inflación y deflación, ya sabéis que os lo comentaba al inicio, que tanto en nuestra lista de reproducción de teoría política como revisando los últimos vídeos que hemos publicado, podréis encontrar ese vídeo más teórico sobre la inflación y la deflación. A mí ya no me queda nada más por contar en este vídeo, simplemente recomendaros, bueno, pues que os hagáis like, que os suscribáis, que le deis a la campanita para que os avise de nuevos vídeos como este, y sobre todo, si os apetece contenido extra en exclusiva que solo pueden ver nuestros mecenas, pues eso, que os hagáis mecenas en patreon.com/simplepolítica. Yo me despido ya, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo.